Hola, mi nombre es Diana Bastida, licenciada en biología, con maestría en ecología acuática. En este momento vamos a dar la clase sobre el tema generador titulado La pesca y la acuicultura en Venezuela como actividad de desarrollo sustentable. Entre los términos teóricos principales tenemos la arte de pesca marino artesanal. Para comenzar a hablar sobre las artes de pesca marino artesanal de Venezuela, es importante enfatizar primero sobre lo que es la pesca artesanal marítima en Venezuela. Entonces, pudiendo comenzar con que esta está caracterizada por la absoluta fuerza humana y la utilización de artes de pesca que se utilizan a poca distancia de la costa, bien sea desde la tierra o a bordo de embarcaciones de poca autonomía. Este tipo de pesca artesanal tiene una larga trayectoria y una larga tradición en Venezuela. Su estructura está muy bien adaptada o se adapta muy bien a las condiciones ecológicas de cada uno de estos ambientes, desde las costas hasta mar adentro. Es lo suficientemente flexible para cambiar de arte de pesca como así lo exijan las circunstancias. Esto quiere decir que dependiendo de las exigencias del pescador, pueden utilizar diferentes tipos de arte de pesca, dependiendo de la selectividad de la especie para capturar en el momento. Igualmente, tenemos que la estructura artesanal de la flota marítima consiste en que es realizada por pequeñas embarcaciones. Estas embarcaciones pueden ser de material de construcción, de fibra o de madera enfibrada. Muchas veces esta viene acompañada de una propulsión de motor fuera de borda o plantas modificadas. En algunos estados todavía no se ve la utilización de las plantas, pero en la mayoría ya utilizan este tipo de propulsión. Estas plantas consisten en guaraña, en plantas modificadas que son realizadas o modificadas por el mismo conocimiento empírico de los pescadores. ¿Quiénes las operan? Bueno, estas embarcaciones son operadas generalmente por los patrones, acompañadas de los marinos y generalmente son entre grupos familiares de las mismas comunidades pesqueras. Vale la pena destacar que este tipo de pesca artesanal marítima es un pilar socioeconómico clave para el país, ya que sus técnicas tradicionales, así como sus métodos e instrumentos, son íconos de nuestro país. Igualmente ayudan a la sostenibilidad de los recursos en comparación a la pesca industrial y pues mantienen a la economía de la soberanía alimentaria. Aquí podemos observar cómo se clasifican las artes de pesca según su origen y técnica. Eh, en cuanto a su modalidad o origen, tenemos de que dependen del ambiente donde se realice. Primero que todo, el marino, como ya les mencioné, el que se realiza desde las costas del mar Caribe, el Océano Atlántico, todas las costas de las playas, puertos pesqueros y hacia mar adentro, hacia afuera de los linderos más a la fachada atlántica y costa atlántica. Tenemos también que se puede realizar de manera continental, que este es un tema generador representado por otra profesora. Sin embargo, la pesca continental son aquellas consideradas en agua dulce. También tenemos que la modalidad o técnica va a variar dependiendo si es de manera artesanal o si es de manera industrial. Esta técnica se diferencia entre ellas dependiendo de la tecnología, la técnica y las embarcaciones que son utilizadas para ello. Para entrar al punto principal, que es la arte de pesca marítimo artesanal, tenemos entonces de que esta se define como un número de instrumentos, técnicas y métodos tradicionales de baja tecnología, usado por pescadores para la captura de especies en zonas costeras y mar adentro. Entre las características más importantes podemos mencionar que este tipo de artes de pesca marino artesanal son las que poseen o las que causan un menor impacto ambiental. Presentan alta selectividad y sus jornadas de pesca generalmente son cortas, entre horas principalmente, y en algunos casos días.
Usualmente se realizan, como ya les mencioné, en pequeñas embarcaciones. Estos nombres cambian dependiendo de la particularidad de cada zona. Pueden ser llamadas peñeros, chalanas, piraguas, en el caso del estado Zulia, popa mocha, popa larga, en sí, embarcaciones, botes. También tenemos de que este tipo de artes de pesca son considerados de poco desarrollo tecnológico, ya que son entrañadas entre los mismos pescadores gracias a sus conocimientos empíricos. Estas también, artes de pesca, son enfocadas a la captura sostenible para el desarrollo local de la localidad, siendo vital para la economía de la seguridad alimentaria en Venezuela. Igualmente, su dependencia principal del trabajo es totalmente manual y es una tradición cultural que se va transmitiendo de generación en generación, lo que nosotros llamamos conocimiento empírico de padre a hijo, familia, que se van transmitiendo a medida que transcurre los cambios de generación. Si tenemos entonces de que estas mismas artes de pesca se pueden categorizar en dos tipos, entre ellos las artes de pesca pasivas y las artes de pesca activas. Las artes de pesca pasivos y activos se diferencian primeramente en el objetivo el objetivo de la realización de estas artes de pesca y el objetivo que tengan cada uno o cada pescador, ya que las artes de pesca pasivas son métodos más tradicionales y comunes de la pesca artesanal y se basan en que la especie objetivo esperan que se acerque a estas redes o a estos artes de pesca, que permanecen detenidos o fijos de manera inmóvil en la zona o en el calado pesquero. Entre ellas podemos nombrar de manera superficial, porque más adelante las vamos a enfatizar, tenemos las nazas, las trampas, los palangres o líneas de mano, también llamada anzuelo. Y también tenemos las redes fijas. En cuanto a las artes de pesca activas, tenemos entonces de que esta es muy diferente a las artes de pesca pasiva, porque la captura de peces lo hace con, con persecución dirigida. Entre ellos está la combinación de diferentes artes de pesca con la intención de capturar el recurso. Hay persecución, hay obligación al momento de buscar el recurso. Entonces tenemos que hay una persecución directa con ellos. Entre ellos podemos nombrar las redes de arrastre, ya que con ellas traemos todo lo que entra dentro de las redes y hay un movimiento que se realiza en esto. Igualmente las redes de cerco móviles y las dragas. Igualmente, aquí vamos a especificar un poco por detallado sobre lo que son cada una de ellas. Tenemos entonces de que las artes de pesca de tipo pasivo, podemos observar que en cuanto a redes entran dentro del tipo pasivo, las redes agalleras o de enmalle y la de trasmalle. Para explicar un poco sobre el objetivo de cada una de las redes, podemos mencionar de que las redes agalleras o de enmalle y el trasmayo, eh, la, la especie, es decir, el pez, queda atrapado dentro de esta red. Estas redes traen consigo una gran cantidad de diferentes tipos de haz de luz, es decir, del, del ancho de la malla. Todo ello va a depender de la cantidad, de la talla o del tamaño específico que el pescador quiera capturar en el momento. Lo que sí es importante mencionar que estas entran a las redes por efecto no obligatorio, sino por efecto más bien de movimientos de agua y ella se deja llevar hasta que queda enredada, tanto puede ser en redes de enmalle o las de trasmalle, por su tamaño, ya que no puede pasar dentro de esta y queda atrapada. También tenemos las líneas o sedales, los anzuelos, que son aquellos donde por efecto de que tengan carnada, atraen a la presa y esta queda atrapada dentro de cada una de estas. Tenemos la línea de mano, llamada línea de mano porque
una cuerda lanzada y en su punta puede tener algún tipo de aparejo, como lo es el anzuelo. Y el palangre es una línea, puede ser superficial o profunda, ¿verdad? De fondera, donde tiene a cada metro diferentes líneas de cuerda, donde en sus puntas tienen los palangres y en ellas colocan carnada. Igualmente, generalmente utilizada para pulpo, para cangrejo, y estos quedan atrapados por acción de, no obligatoriedad, sino por acción espontánea. Igualmente tenemos las nazas y trampas, donde dentro de ellas actúan como trampa, meten la carnada, el pez entra o el cangrejo entra y quedan atrapados sin poder salir, ya que tienen unas mediciones específicas exactas para la captura de las diferentes especies. En cuanto a las ventajas y desventajas, tenemos entonces de que las artes de pesca pasivos, en cuanto a las ventajas, presentan un bajo consumo energético, mayor selectividad, minimizan las capturas no deseadas. En cuanto a su impacto, tiene menor impacto ambiental, menos daños al ecosistema, ya que no arremeten contra el recurso. En cuanto a sus desventajas, tenemos de que sus capturas más limitadas y son más lentas, dependen del movimiento natural de los peces. A veces pueden capturar, a veces no. Dependen entonces de la efectividad de este tipo de red, de este tipo de arte de pesca, en el caso de redes. Y también son limitadas para especies muy móviles o en alta mar. Quiere decir que en aquellas zonas profundas donde tienen que esperar que la especie llegue, entre y quede atrapada, pues minimiza las capturas y la alta producción en el momento por parte del pescador. Tenemos también ejemplos de las artes de pesca pasivo. Aquí podemos observar que una de ellas es la tipo de redes atarraya, generalmente utilizadas en piscinas, en pesca continental. También tenemos las redes agalleras, que ya les estaba mencionando, que es cuando el pez queda atrapado. Todo esto viene por efectos de talla, del tamaño del pez. Igualmente el trasmayo, se quedan enredadas dentro de ella. También tenemos las redes de cerco, el palangre y las redes de enmalle. Igualmente las líneas de mano, también llamadas en otros lugares curricanes, donde el pez cae por efecto de del uso de las carnadas. Aquí también tenemos una figura de las trampas o nazas, donde ya les expliqué que dentro de ellas colocan las carnadas y pues las especies entran y quedan atrapadas dentro de cada una de ellas. En cuanto a las artes de pesca activas, tenemos entonces varios tipos. Tenemos las lanzas, arpones, redes de arrastre, la draga, las redes de tiro, chinchorros y las redes de cerco. Estas presentan una característica específica, lo cual es importante mencionar, que presentan movilidad. ¿Por qué presentan movilidad? Porque ellas persiguen el recurso. Quiere decir que entran en movimiento con persecución. Entonces, estos artes de pesca se desplazan en el medio acuático avanzando hacia el banco de peces o especie objetivo para capturar. En cuanto a su principio de captura, se basa en la persecución, como ya les dije, directa de cada una de estas especies. Entre ellas pueden incluir el arrastre, las redes de cerco, pueden ser móviles o lanzados en cuanto a las lanzas y los arpones. Ven la presa, inmediatamente dirigen su arte de pesca para que no haya, para que ésta no escape. En cuanto a las ventajas y las desventajas, tenemos entonces que la ventaja es que permite capturar grandes volúmenes rápidamente, ya que es más efectiva. Arremete contra el recurso, lo persigue, entonces hay mayor efectividad. Más efectiva para las especies móviles y concentradas, es decir, son nuevamente más efectivas en cuanto a las especies altamente móviles y pueden aumentar la cantidad de producción al momento de la captura.
y presentan un mayor control en la operación y selección de las pesquerías. Quiere decir que ellos tienen la posibilidad de seleccionar la especie que van a capturar. Si yo quiero capturar un atún y yo me dirijo hacia él, lo capturo. Es decir, tiene mayor selectividad. En cuanto a las ventajas, presentan un mayor consumo energético, un mayor gasto energético. Pueden tener un alto impacto ambiental, ya que pueden alcanzar a capturar grandes cantidades de estas especies y pueden presentar daños en el fondo marino, ya que el arrastre, la draga, las redes de arrastre, lo que también le llaman en algunas zonas el veteo, arrastra todo lo que viene con ella, entre ellos especies de diferentes tamaños, y afectan los fondos, que es donde ellos tienen la estructura particular de su medio, de su entorno, de su hábitat, y al modificarlo, pues trae con ello modificación en el fondo y su hábitat. También tenemos en cuanto a la que presentan una menor selectividad en cuanto a riesgos de capturas incidentales, lo que le venía mencionando. Estas redes de móviles, estas dragas, traen con esto todo lo que se atraviesa y todo lo que está en ese momento al momento de realizar la actividad pesquera. Aquí tenemos unos ejemplos de artes de pesca activos. Podemos ver cómo el pescador arremete directamente contra el recurso, es decir, obliga a la especie a ser capturada, ya que presenta movimiento, presenta selectividad y más rapidez al momento de realizar, y muchas veces son móviles. Aquí tenemos también un ejemplo de las redes de tiro. Tenemos los chinchorros de arrastre, también conocido en otros lados, como ya le dije, como el veteo, donde la puede realizar una embarcación de alto anclaje. A veces utilizan motores fuera de borda hasta de mayor a 40 HP, mucho mayor, y consiste en arrastrar estas redes, haciendo de que todo lo que encuentre en su camino caiga dentro de ella. Igualmente, todo lo que está en el fondo es afectado. En cuanto a las especies o las principales especies capturadas con el uso de estas artes de pesca, bueno, vamos a mencionar diferentes ejemplos. Primero tenemos a la sardina laurita, tenemos el pulpo, Octopus vulgaris, el tajalí, Trichurus lecturus, tenemos la pepitona, la alcacebra y tenemos el jurel. Vamos a especificar un poco sobre las artes de pesca utilizadas para cada uno de ellos. Tenemos entonces que en Venezuela, la pesca de sardina está regulada por métodos y técnicas permitidas para su captura. Para esta principalmente se utiliza el chinchorro o tren sardinero. El chinchorro es como arte de pesca pasivo. Igualmente, en algunos estados se utiliza el cerco o máquina de argolla sardinera, con la intención de capturar gran cantidad de ya que esta forma se forma en cardumen. Entonces, este arte de pesca debe ser un poco más efectivo, a pesar de que el chicharro es pasivo, es efectivo para este tipo de especies. Igualmente tenemos la arcacebra, la pepitona, donde se detallan diferentes métodos y técnicas. Como en primer lugar tenemos el arrastra, como sabemos, un tipo de arte de pesca activo, que ya que esta especie es fondera, se mantiene en el fondo de los lagos, mares. Entonces es necesario utilizar la rastra para mover el sedimento y poder encontrarla. Pero con ella, como ya les mencioné, trae unas cuantas consecuencias y desventajas, ya que modifica el entorno donde ésta se encuentra. Igualmente el buceo de cabeza. El buceo de cabeza es un tipo de método que se practica, muy poco ya utilizado y se encuentra limitado, pero todavía en algunos lugares se usa. Siguiente. También tenemos el jurel, donde su principal método para la captura son a través del palangre, un tipo de arte de pesca pasivo, a través de redes de cerco,
caña y cebo, es decir, con su carnada, y a través del buceo. Siguiente. También podemos ver el pulpo, donde se utilizan una variedad de métodos y técnicas, entre los más comunes, la potera, que es un tipo de palangre, tenemos la nasa y la pulpera. Actualmente se están haciendo estudios para ver cuál es el arte de pesca más idóneo que no arremeta sobre con la sustentabilidad del recurso, ya que ellos se guardan en las cuevas, las hembras, al momento de su reproducción. Entonces pueden estar afectando la progenie de esta especie. Tenemos el tajalí, Chirus lecturus, ¿verdad? Donde en Venezuela sus principales métodos son con cordel y palangre. En cuanto a los artes de pesca para esta especie, deben ser de tipo pasivo, ya que generalmente en la mayoría de los estados esta debe ser capturada de manera completa y sin casi ningún daño. Todo depende de las especificaciones de recursos, cómo se requiera capturar, las tallas, entre otros. En cuanto a los factores que determinan el éxito de las artes de la pesca marino artesanal, tenemos entonces de que los principales factores son las condiciones ambientales, como velocidad, dirección del viento, temperatura del aire, el agua, precipitaciones, la insolación que afecta la eficacia de la pesquería en el momento, la selección del arte de pesca, y por ende la captura por unidad de esfuerzo, que varía con los cambios estacionales y ambientales. También tenemos, como ya lo mencioné, el esfuerzo de pesca, la cantidad y la frecuencia con la que realiza estos diferentes, o la captura de los diferentes volúmenes de especies. También tenemos el tipo de arte de pesca. Dependiendo del tipo de arte de pesca, depende de la selectividad de lo que se quiere capturar. Y por ello es un factor determinante en el éxito de la pesca, ya que es lo primero que hay que tomar en cuenta. ¿Qué quiero? ¿Cómo lo obtengo? Y cómo lo necesito. Entonces, de eso depende la selectividad de cuál arte de pesca requiero utilizar. También tenemos la estacionalidad de las especies. Es importante conocer las especies a capturar y saber su comportamiento, dinámica. En cuanto a los pescadores, sus conocimientos empíricos, pues siempre traen con ellos los comportamientos específicos de las especies. Y es importante para ellos, para su eficacia al momento de las capturas. En cuanto a las condiciones socioeconómicas, también son importantes, ya que la capacidad económica para mantener las embarcaciones, la arte de pesca, la presión de mercado, todo esto determina la continuidad y la intensidad del esfuerzo pesquero. Y medidas regulatorias, entre ellas las prohibiciones, como la eliminación de la pesca industrial de arrastre, que favorecen a la recuperación y al aumento de las capturas artesanales posteriores. Todo esto son factores, una cantidad de factores que determinan el éxito de la efectividad de las artes de pesca marino artesanal y otras más, pero sin embargo estos son los factores más importantes. Ahora bien, como un resumen tenemos entonces de que los factores que influyen en la selectividad y por ende en el éxito de la pesca artesanal o en el éxito de la efectividad de las artes de pesca, tenemos entonces de que es necesario conocer las propiedades del arte de pesca, ya que la configuración, como el tamaño, el tipo de malla, el tipo de anzuelo, todo puede influir en la selectividad. Hablo de selectividad cuando me refiero a que necesito capturar esta especie, cómo debe ser el tamaño de mi malla, si es preferible usar una malla, un anzuelo, en el caso de las especies que no tienen algún tipo de régimen especial. Entonces yo debo conocer bien qué es lo que me conviene más como pescador para obtener el recurso de manera más favorable y exitosa. También está la forma de la operación, cómo utilizo el arte de pesca, ya que todo esto puede afectar la selectividad, entre ellos la velocidad del arrastre o el momento del día, ya que este puede influir en las capturas. Igualmente la especie y el tamaño, como ya se lo venía mencionando. Las características, objetivos y las condiciones del sistema son muy importantes conocerlas,
ya que eso me va a ayudar a la efectividad y a la mejor selección del arte de pesca. Igualmente, tenemos de que la pesca artesanal eh, tiene un gran aporte al momento de la sustentabilidad de recursos. Entre ellos tenemos la gran dimensión ecológica, ya que utilizan menos invasoras en comparación con la pesca industrial. Claramente lo podemos observar, a pesar de que las artes de pesca son un poco fuera de lo pasivo, pues atentan menos contra los fondos marinos, promoviendo la regeneración de las especies y la protección de los ecosistemas marinos. Igualmente contribuye a la biodiversidad marina, a la conservación de los hábitats y a reducir la captura incidental de especies no deseadas. Igualmente tenemos también la dimensión económica. En cuanto a la dimensión económica, esta representa una fuente vital de empleo y sustento económico para miles de familias, comunidades costeras y rurales. En cuanto al aporte de dimensión social y alimentaria, tenemos entonces que esta garantiza la seguridad alimentaria y el acceso a proteínas de calidad a una amplia franja de población, especialmente en el contexto de crisis económica y limitaciones alimentarias. También promueve la cohesión social y el sentido de identidad comunitaria mediante cooperativas y asociaciones pesqueras. Y por último, no menos importante, pero también tenemos de que realice un aporte en cuanto a la normativa y la gestión, ya que las políticas públicas han protegido la pesca artesanal, como la prohibición de la pesca de arrastre, que antes amenazaba la sustentabilidad de los recursos, ya que hubo una restricción sobre este tipo de arte de pesca, es decir, hubo una respuesta oportuna, que hasta ahora ha sido muy favorecida y ha ayudado a que este tipo de recursos se pueda recuperar a través del tiempo. También el trabajo en conjunto con programas de formación e integración de jóvenes que fortalecen la transmisión de conocimientos y la resiliencia del sector. Todo esto son aportes que trae consigo la sustentabilidad para la realización de una pesca artesanal a través del uso de las artes de pesca marina. Y como conclusión tenemos que estas son esenciales para el desarrollo sustentable de Venezuela por su gran aporte en la conservación ecológica, generación de empleo, contribución a la seguridad alimentaria y el fortalecimiento de la economía local. Estos avances documentados en los últimos años resaltan el aumento de la productividad, la integración social y la consolidación de políticas orientadas a la sostenibilidad. No obstante, continúan existiendo desafíos, especialmente en la gestión de recursos, la contaminación y la presión de la pesca industrial, que requieren atención continua y estrategias innovadoras para asegurar el futuro de la pesca artesanal del país. Muchas gracias. Muy buenos días. Saludos todos desde aquí del estado Bolívar. Hoy vamos a conversar sobre las artes de pesca de uso continental, arte de pescas característico de lo que es el uso de las aguas continentales, ríos, lagunas, aguas dulces. Definimos las artes de pesca como todos aquellos métodos utilizados en la captura y extracción desde su medio natural de peces u otras especies acuáticas. Este tipo de arte de pesca son una serie de hilos, tejidos, mecates, que amarrados a una cuerda llamada relinga en la parte superior, con un conjunto de flotadores y una relinga inferior colgadas de unos plomos o unas especies de estructura que generan peso, se emplean para la captura de los peces, una vez ubicado en la superficie del cuerpo de agua. Los artes de pesca se clasifican según diversas formas. En este caso, vamos a clasificarlos según algunos criterios establecidos. Según la capacidad de ser desplazados en el cuerpo de agua, se clasifican en activas y pasivas. Las activas son aquellas artes que se desplazan en el medio acuático de forma que va al encuentro de los peces. Este arte de pesca se mueve hacia el pez. Ejemplos, tenemos las redes de arrastres,
de tipo manual y la tradicional arte de pesca continental denominada la atarraya. También tenemos las artes de pescas que son las pasivas. Son artes de pescas que son, como su nombre lo indica, son pasivas, carecen de movimiento, de desplazamiento en el agua como tal. Ellas van a estar de alguna manera fijas. Estas artes de pescas pasivas, una vez colocadas o caladas, como se les denomina, que son fijadas en su posición en el cuerpo de agua, son removidas por los pescadores una vez que se ha alcanzado el objetivo como tal, porque aquí el pez viene al encuentro de la red. El pez se queda atrapado en el medio de la red a través de sus agallas o el mismo cuerpo. En este tipo de arte de pesca pasiva tenemos las nazas, las redes malles y los palangres o tipo espinel. Estas son las artes de pescas pasivas. Según su estructura y funcionamiento, las artes de pesca de uso continental tenemos las de malla o redes, que son artes que se construye entrelazando o anudando entre tejiendo diferentes cabos o alambres para formar una especie de una figura como rombos o cuadrados llamados malla. El tamaño de la malla va a depender del tipo de red o del lugar que ésta ocupe en el arte de pesca. Es decir, el tamaño que se haga en el momento del tejido. También tenemos el tipo de arte de pesca de anzuelo. Son artes que se emplean uno o más anzuelos. En general se trazan denominado una línea madre y allí se fijan el o los anzuelos. Estos anzuelos están cebados para atraer a los peces. Pueden colocarse o calarse, como es el nombre que se le indica, en el fondo o en la superficie del cuerpo de agua. Aquí tenemos el tipo palangre o espiñel, las líneas de manos también. También tenemos las artes de pesca por herida. No es utilizado tradicionalmente, pero todavía de alguna manera se pueden ver, que es aquella donde se caracteriza porque la captura de la presa se efectúa mediante heridas punzantes, valiéndose de útiles simples y de fácil manejo. Son técnicas de pesca muy antiguas. Aquí tenemos el ejemplo, los arpones. También tenemos el tipo de pesca de tipo trampa. Es un tipo de arte fijo, consistente en una estructura de armazón rígida, diseñada para permitir el ingreso, pero no la salida del animal. Como atractivo puede llevar alguna carnada o muchas veces se le colocan como trampas de luces. Este tipo de arte de pesca en pesca continental se utiliza más que todo para la cría, no para la captura, y se denomina lo que son las nazas. Otro tipo también podemos encontrar los rastrillos para capturas manuales y algunas rastras para operar desde las embarcaciones que se utilizan en este tipo de pesca artesanal en aguas de tipo continental. También tenemos las artes de pesca según la selectividad. Los artes de pesca presentan diferencia en función de la selectividad de la especie que se desea capturar. La selección de la captura en el arte de pesca puede hacerse según dos condiciones fundamentales. La selectividad por tamaño de la especie y la selectividad por la especie. En cuanto a la selectividad por tamaño, utilizando tamaños de malla o anzuelo adecuado a la talla del individuo que se desee capturar. Es decir, el tamaño de la malla va en función del tamaño del pez. Si eres en las pulgadas que se utilizan de la red para la elaboración o la construcción o el tejido de la malla. Y la selectividad por especie es un arte que permite la captura de la especie en función de su morfología y fisiología, es decir, el tamaño y las características externas del pez. Aquí tenemos en la lámina, como se puede visualizar, los principales métodos y arte de pesca. Tenemos la tradicional atarraya, muy característico de alto uso, de tradición en lo que es las aguas continentales. Aquí en el estado Bolívar, en el río Orinoco, esta es la principal arte de pesca que se utiliza, la atarraya. En cuanto a la descripción de esta arte de pesca, es una red circular con plomos en los bordes
Se lanza manualmente, abriéndose en el aire y cayendo sobre los peces en el cuerpo de agua. Este es un arte de pesca continental donde el pescador debe tener o debe gozar de una habilidad y una destreza y una muy buena condición física para su uso. Se implementa principalmente en aguas someras, es decir, aguas no muy profundas, y cuyas especies objetivo son pequeños a medianos peces que formen cardúmenes, muy característico para la captura de especies como el coporo, como sardinatas, como bocachico, entre otras especies de agua dulce. ¿Cuál es la ventaja que ofrece este arte de pesca? Bueno, principalmente es selectiva y depende mucho de la habilidad del pescador y genera un bajo impacto en el cuerpo de agua y sus recursos. ¿Cuál es la desventaja? Bueno, que requiere destreza, es una captura limitada en el lanzamiento, es de mucha paciencia, tiene que dominar el manejo del arte y sobre todo la condición física debe tener el pescador, que una vez él de manera vertical colocado en la pequeña embarcación debe mantener el equilibrio para el lanzamiento de la red en el cuerpo de agua. No solamente a nivel de la embarcación, que es un poquito más riesgosa o debe tener una postura de alguna manera firme en sus extremidades posteriores y superiores con bastante fuerza para el lanzado de la red. Muchas veces también se lanza desde la orilla del mismo río, donde allí, bueno, no es tanto la habilidad, sino la fuerza que debe tener en sus brazos, y también se puede ser lanzada desde pequeñas instalaciones, que es muy característico aquí en el río Orinoco, que colocan como una especie de tablas, allí se coloca el pescador y son lanzadas. Esas son imágenes que les mostraré más adelante de la presentación. Tenemos el arte de pesca, la red en malla, pared de forma vertical de la malla que a menudo se hace invisible para los peces. Los peces quedan atrapados al interactuar o intentar cruzar a la malla al acercarse a ella. Se quedan enmallados por sus agallas o el cuerpo, que impide que éste atraviese la red. Pueden ser fijas, ancladas al fondo con un sobrepeso, o a la deriva, que son aquellas que flotan en la corriente del aire con una estructura que se le colocan en la parte superior de la relinga, como una especie de boyas, de bolsas que permite que ésta flote. El uso, bueno, diversas profundidades tanto en el mar como en los ríos. ¿Cuál es la especie objetivo a capturar con este tipo de red de malla? Bueno, es variado, se pueden conseguir curvinas, coporos, algunos bagres, bocachico, y otras especies muy características de aguas continentales, es decir, de aguas dulces. ¿Cuál es la ventaja? Relativamente eficiente, puede cubrir áreas bastante extensas y la captura puede ser masiva. ¿Cuál es la desventaja? Bueno, principalmente el potencial de captura incidental si no se usan las mallas apropiadas para su captura. Es decir, se pueden quedar atrapados peces con una medida no reglamentaria, y eso de alguna manera tiene una alta incidencia en la captura de especies que no están reglamentados su tamaño. O muchas veces estos dispositivos de mitigación se pueden quedar enredados en el cuerpo de agua por algún obstáculo que queden allí y puede generar problemas posteriores. Es lo que se denomina riesgo de pesca fantasma si se pierden en el cuerpo de agua. La pesca de atarraya, denominada red de lanzar o tirar, como dijimos anteriormente, su forma es cónica, con pesos en su borde exterior, diseñado para ser lanzada manualmente desde la orilla o en pequeñas embarcaciones, y se utiliza principalmente para la captura de pequeños peces, también que son utilizados como carnadas para ser posteriormente preparados y ser carnada de pesca, pues. ¿Cuáles son los principales elementos de la red, la tipo atarraya? Bueno, tiene un cono de red, que es la estructura en su extensión, los plomos o los pesos y el cabo de mano, que es por donde es sujetado la red.
en este caso la atarraya. ¿Cuáles son los métodos y las maniobras que debe ser utilizado o tomar en consideración para el momento de su lanzamiento? Bueno, hay que identificar o determinar la detención de los peces o del cardumen. Hay que prepararse para el lanzamiento, la postura rígida que debe asumir el pescador en la pequeña embarcación, prepararse para el lanzamiento, ejercer el lanzamiento, inmediatamente proceder al cierre de la atarraya y la recogida a través del cabo de mano. En esta lámina pueden apreciar el arte de pesca en toda su extensión. Se puede ver toda el cuerpo del tren de pesca, el cabo de mano por donde se captura y la forma como ella debe explayarse en el cuerpo de agua. En cuanto a las ventajas de la pesca con atarraya, red de lanzar o tirar, tenemos, son ecológicas y ayudan a promover la sostenibilidad del recurso hídrico, son muy asequibles y económicas, y también va a depender digamos, de la economía del pescador, son una forma extremadamente eficiente de atrapar cebos vivos que son utilizados como carnadas posteriormente, ya pueden ser pequeños camarones, algunos cangrejos, y peces más pequeños. Son un arte selectivo que permite a los pescadores capturar solo las especies y tamaños que pretenden utilizar. De allí de que son altamente ecológicas y ayudan a promover la sostenibilidad de estos recursos acuáticos. ¿Cuál es la desventaja? Primero, el uso efectivo requiere de la habilidad práctica del pescador. Muchas veces los pescadores, cuando están dando sus inicios en utilizar este tipo de red, se enganchan la red con algunas ramas, con algunas malezas que hay en el cuerpo de agua y se quedan como enredadas allí. Por eso es muy importante la habilidad práctica, pues, antes de aprender a hacerlo por parte de los pescadores cuando no tienen esa habilidad, no tienen esa práctica. El pequeño tamaño de la malla y la naturaleza plegable de la atarraya no permiten a los pescadores desembarcar especies grandes que resistan la fuerza de este tipo de red. Muchas veces también se pueden llegar hasta solapar tren de malla de atarraya con otra, y eso es muy importante en el momento que se utiliza en el desarrollo de la pesca. En cuanto a la pesca con red en malle, también conocida como red de agalla, son paredes de extensión que se colocan en el cuerpo, se calan en el agua y los peces quedan atrapados, como dije anteriormente, obstaculiza el pase y se enreda al intentar pasar a través de la malla. Hay los peces como los bagres, el morocoto, la cachama, la culvinata, entre otros. ¿Cuáles son los tipos comunes de esta red de malle? Redes de fondo, que se calan en el lecho de río y se utilizan para especies demersales. ¿Cuáles son esas especies demersales? Bueno, son aquellas que viven en el fondo del cuerpo de agua, que se alimentan, digamos, de la parte basal de los detritos. Pues ahí tenemos el coporro, el bocachico, la zapuara, que es muy característica ahorita en esta época en el río Orinoco, principalmente aquí en Ciudad Bolívar. Tenemos las redes de deriva, que son aquellas que flotan con la corriente y se usan para especies pelágicas, es decir, aquellas que se encuentran a nivel de intermedio. Por ejemplo, las sardinatas, las cabañas, entre otras. Y tenemos las redes de superficie que se mantienen en la superficie, capturan peces que se encuentran nadando muy cerca por allí. Ellas tienen en su parte superior, en la relinga, una especie de flotadores que permite que estas redes de enmalle se coloquen allí y se mantengan de alguna manera fija y no sean arrastradas por las corrientes del agua. Aquí tenemos, por ejemplo, en la lámina una figura de los elementos clave del arte de pesca. Podemos ver toda la colocación de la relinga en la parte superior, cómo se ven los peces atrapados en su extensión y la estructura que las caracterizan a ella, el cabo donde se entreteje la red o el cuerpo de la red. Los paneles, que es todo la extensión, la línea de flotadores, tanto a nivel superior como en la línea inferior,
y el ancla de los pesos, que es lo que permite el mantenimiento en el cuerpo del agua del el arte de pesca. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, cuando se establecen correctamente y con el tamaño adecuado de la malla, las redes de enmalle pueden ser altamente selectivas en cuanto a las tallas. Pequeños peces pueden nadar perfectamente a través de la red, mientras que los peces más grandes quedan atrapados. Esto está regulado en algunas resoluciones, como la 002 y la 003 del Ministerio de Pesca. ¿Cuál es la desventaja? Las redes de enmalle colocadas a una mala elección del tamaño de la malla puede provocar niveles más altos de capturas incidentales, es decir, de peces que no tienen el tamaño todavía para su captura. Las redes de enmalle se asocian con la captura incidental de mamíferos marinos o también de aguas dulces. Por ejemplo, muchas veces se pueden encontrar algunas toninas. Aquí se han observado que algunos pescadores consiguen ese tipo de especies incidentales como toninas ahogadas porque se quedan enredadas en esos tipos de mallas. Las redes perdidas abandonadas continúan enredando a gran parte de esa fauna conocida como redes fantasma. En cuanto a los anzuelos y líneas, cordel o líneas de mano, como se le denomina a este arte de pesca, son métodos simples, una línea de nylon, guaral o tipo, tipo de nylon, guaral, como una donde se atan uno o varios anzuelos con o sin carnada. Se opera manualmente y que se evidencia en el momento que se siente la picada del pez. Se puede usar desde las orillas del cuerpo de agua, desde el muelle o desde las pequeñas embarcaciones. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, gran variedad de especies como meros, como corocoro, como algunos bagres y en algunas aguas dulces como la curvinata. Ventaja muy selectivo, tamaño del anzuelo, el tipo de carnada que se utilice, es de bajo costo, mínimo impacto ambiental, pero la desventaja, que podría llamarlo así, pues captura es individual y requiere de mucha paciencia, porque muchas veces se puede pasar cierto tiempo en espera de la picada del pez. En cuanto al tipo palangre artesanal, es una línea madre larga a la que se penden múltiples brazoladas o especies de anzuelo que son cebados. El palangre puede ser, se coloca hacia el fondo, anclado al lecho del río. También puede ser palangre de superficie a media agua, manteniéndola a cierta profundidad, con las boyas, como se puede mostrar en la imagen, zonas más o menos en áreas específicas donde haya concentración de peces o se haya determinado cierta concentración de especies o cardumen. Especie objetivo principalmente es muy bueno para la captura de bagre. Ventaja, cubre un área mayor eficientemente para ciertas especies. La desventaja, posibles capturas incidental de algunas aves, algunas tortugas, especialmente en palangres de superficie, se no se usan medidas de mitigación como anzuelo, utilización los anzuelos circulares. Entonces, tiene la ventaja de capturar especies que no son las que tienen determinada su captura. En cuanto al impacto ambiental causado por las artes de pesca, cada año se pierden aproximadamente en el mundo 5.7% de todas las redes de pesca utilizadas, provocando efectos muy negativos para los ecosistemas acuáticos, lo que genera graves impactos ambientales y socioeconómicos. Varias investigaciones señalan que estos microplásticos, porque muchas de estos artes de pesca son elaborados hoy en día con especies de plástico, pueden tener efectos tanto en la vida silvestre como en los humanos. Son lo que llamamos los monofilamentos. Pues. El tiempo de degradación varía mucho en función de los tipos de plástico, ya sea elaborado con polipropileno, con polietileno, entre otros, que componen estos diferentes aparejos, como se le conoce o como se denomina en estos artes de pesca, y las condiciones ambientales del entorno. Los materiales de pesca abandonados han afectado negativamente aproximadamente el 46% de las especies de la lista roja de especies amenazadas que elabora la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, subraya que plantean peligros para la
y la seguridad de los cuerpos de agua cuando flotan en la superficie, porque muchas veces cuando son abandonadas en los cuerpos de agua, estos se convierten en un obstáculo muy peligroso para algunos motores de algunas embarcaciones y que puede de alguna manera afectar, generando algunos peligros en los momentos de la navegación. En cuanto a elementos y herramientas en la construcción de arte de pesca, tenemos aquí en la lámina algunos aspectos de construcción de esas artes de pesca. Podemos evidenciar allí los trenes de pesca, las agujas que se utilizan, los anzuelos individual, el momento del tejido de la red, y digamos, el tipo de material de tren una vez que se utilizan y los flotadores. Entre los principales materiales en la construcción de las mallas o el paño de la red, tenemos, por ejemplo, algunos son de fibras naturales, que es el típico histórico y de un uso específico, como el algodón, como el sisal, el llamado enequén, pero que hoy en día casi no se consiguen, pero que tiene un alto valor histórico y con ciertas aplicaciones, pero muy poco se observa su elaboración hoy en día, pues. ¿Cuál es la ventaja que ofrecen este tipo de materiales para la elaboración de estos paños de red o estos artes de pesca? Bueno, que son biodegradables de ciertas medidas. La desventaja, bueno, la menor durabilidad, muy susceptible a dañarse por la acción que puede ejercer sobre ellos algunos minerales del agua, y también cuando no hay un buen mantenimiento y secado del arte de pesca. Hoy en día se utiliza mucho lo que llamamos la fibra sintética, que son las dominantes hoy en día, elaboradas con nylon, principalmente de poliamida, de polipropileno, es la más popular. ¿Cuál es la ventaja que ofrece? Bueno, son fuertes, son elásticas, son resistentes a la abrasión, y la acción que puede ejercer sobre ella, algunas sustancias, de alguna manera minerales, que puede tener una acción en ellas en el cuerpo de la. ¿Cuál es la desventaja? Bueno, absorben agua y pueden ser afectados por los rayos ultravioletas al pasar del tiempo. Y cuando no se hace de ella un buen mantenimiento y un buen secado y una buena resguardo de este tipo de red de pesca. En cuanto a materiales principales del tamaño de la red, el paño, como pueden visualizarse en la imagen, es de la malla, es el cuerpo principal del arte de pesca, definido como el tipo de material, grosor del hilo, que tiene que ser menor, y el tamaño de la malla, donde se puede evidenciar la luz de cada uno de la malla. La relinga, las trallas, son los cabos que bordean el paño de la red. Tenemos la superior, que es donde van colocados los flotadores, y tenemos la inferior, que es la del lastre, donde van colocados los plomos o el pesado. Pues. También son de nylon, torcidos entre tejidos, principalmente el material que se elaboran es el polipropileno y el poliéster. En cuanto a los flotadores, que son las boyas en la relinga superior, son las que permiten que la red se mantenga, son elaborados con materiales de PVC expandido. Hoy en día se evidencian mucho las de anime, y es muy común también observar el uso de botellas de plástico que son sopladas y son utilizadas también en la parte como boyas o como corcho. El lastre, para mantener la relinga sujeta o expandida verticalmente en el fondo del cuerpo de agua, el más utilizado son los plomos, el tradicional. Pero hoy en día también se puede evidenciar algunas cadenas de hierro que utilizan los pescadores, utilizan también algunas piedras con ciertos pesos, cabos plomados, y pueden utilizar cualquier otro tipo de estructura que permita que la red se mantenga fijada en el cuerpo de agua. Ahí se pueden evidenciar en las imágenes, por ejemplo, la presencia de las boyas, el tipo de material con que se elaboran los cabos y los plomos
o la estructura o el material que se utiliza para mantener sujeta la red en el cuerpo de agua en la parte fondo. En cuanto a la selectividad del arte de pesca, como la elección de los materiales, el tamaño de la malla, el grosor, el hilo que afectan su captura. Es muy importante usar mallas reglamentarias para proteger las especies que no tienen el tamaño o que no sea la especie objetivo. Y también es muy importante la limpieza para mantener la durabilidad y el mantenimiento de la red. Se deben utilizar hacer las reparaciones oportunas en el momento que muchas veces son dañadas, ya sea por los peces o por cualquier situación que se pueda presentar en el momento de la captura. Es muy común también y es recomendable utilizar otros materiales como el uso de guantes para evitar alguna cortadura. Los pescadores utilizan mucho lo que son los encendedores para quemar las puntas digamos, del nylon para que impida el deslizamiento de esta. Y bueno, también se utilizan como cuchillos, navajas para realizar alguna cortadura, ya que como es un nylon, es muy difícil cortarlo y tienen que utilizar algunas estructuras como principalmente navaja. En cuanto a las conclusiones, la construcción de arte de pesca con malla es una combinación de ciencia, arte y tradición. La correcta selección de materiales y técnicas de construcción es vital para la eficiencia de la pesca y la sostenibilidad de los recursos acuáticos. El pescador artesanal venezolano de aguas dulces, de aguas continentales, posee un valioso conocimiento que debe ser reconocido y apoyado. Se debe prolongar una pesca artesanal más responsable y sostenible bajo condiciones reglamentadas, desarrollar mayor investigación y desarrollo de arte de pesca que sea más selectiva y con menor impacto adaptado a las condiciones de la pesca en Venezuela, principalmente en la pesca artesanal en aguas continentales, y se debe hacer mayor promoción de buenas prácticas de manejo y descarte de aquellas redes que no cumplan con la reglamentación en las resoluciones, por ejemplo, como la 002. Aquí se puede evidenciar algunas imágenes muy características de lo que es el uso de las artes de pesca de aguas continental, principalmente la atarraya, que es la que predomina en nuestra región. Vea cómo el pescador puede ser lanzada desde la orilla del río, desde la embarcación, la postura que debe asumir, cómo realizan el tejido y lo que tiene que ver con la red de pesca de tipo enmalle, cómo son colocadas y los de anzuelo, desde las embarcaciones, cómo lanzan el aparejo, colocando diferentes anzuelos hasta que sienten la picada del pez. Esto es muy característico verlo aquí, como el pescador hace su preparación colocado verticalmente y cómo la forma de colocar la atarraya, tomando posición para ser lanzada en el cuerpo de agua. Aquí se puede evidenciar un tipo de atarraya que se utiliza a través del uso de los monofilamentos, que está prohibida en el cuerpo de agua. Allí es donde uno de las, digamos, consideraciones que hay que tomar en cuenta hoy en día, porque a veces se ve muy evidente esto en este tipo de pesca y genera un impacto de alguna manera cuando son utilizadas ese tipo de material para la captura de los peces. Estas son otras imágenes muy características de esta época del año aquí en Ciudad Bolívar, principalmente en la pesca artesanal del río Orinoco, donde la figura principal, el arte de pesca principal es la atarraya. Y una de las cosas que es muy importante mencionar es la participación de la mujer en el tejido y digamos, en la recuperación de este tipo de arte de pesca. También se involucra toda la familia, podemos ver niños y no solamente es lanzado de la embarcación, sino desde la orilla del río para su lanzamiento en la captura. Y al final, aquí podemos evidenciar, una vez que se hace la captura, los pescadores se proceden al limpiado, es decir, extraer del red de enmalle los peces para su posterior secado, cuidado
y resguardo del tren de pesca. Bueno, con esta lámina llegamos hasta el final de la presentación. Muchas gracias por su atención y bueno, cualquier pregunta estamos completamente a la orden.